Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del disco debut de la legendaria banda The Velvet Underground, autotitulado The Velvet Underground and Nico, publicado el 12 de marzo del año 1967 a través del sello Verve Records. El disco consta de 11 canciones y tiene una duración total de 47 minutos. Bueno, este disco es histórico. Es uno de los hitos históricos en la historia del rock. ¿Por qué? Porque este disco sencillamente es uno de esos discos que estuvo adelantado a su época. Lo que estaba haciendo The Velvet Underground, la banda liderada, podríamos decir, por el legendario Lou Reed, era algo que sencillamente muy poco podíamos ver que estaba sucediendo en ese momento en el rock. The Velvet Underground and Nico es un disco que muchos sitúan de antecedente para una multiplicidad de géneros dentro del rock, particularmente aquellos géneros más experimentales. Muchos citan este disco como un disco antecedente de géneros como el rock experimental, como el art rock, como el noise rock. Incluso muchos retrotraen la génesis del indie rock hasta este disco. Sencillamente fue un disco adelantado a su época en un momento en el que el rock apenas estaba formando, con ciertos estilos que se estaban desarrollando. Porque para el año 1967 teníamos, por supuesto, el pop rock de la mano, obviamente, de bandas como los Beatles. Teníamos ya el desarrollo del hard rock, que en los 70 iba a adquirir otra cara, pero ya se estaba desarrollando a finales de los 60. Por supuesto, se estaba performando lo que podríamos entender como el rock psicodélico por esos años. Y The Velvet Underground ciertamente recoge muchas de esas sensibilidades. Aquí hay elementos en un par de canciones de hard rock. Aquí puede haber incluso en un par de canciones elementos algo de pop rock, porque no todas las canciones son tan experimentales, sino que algunas son un tanto más inmediatas, un tanto más accesibles. Tenemos por supuesto la densidad del sonido también del rock psicodélico. Entonces tienen como elementos de las sensibilidades de su época, pequeños elementos, pero traen de suyo algo nuevo, porque este es un disco verdaderamente para los estándares de esa época muy bizarro, muy experimental, muy jugado artísticamente hablando. Por ejemplo, una de las cosas que resalta sin duda alguna es la producción. Este disco no pretende en ningún sentido tener una producción pulida, bella, bien retocada, obviamente con los estándares tecnológicos de la época, sino que es una producción que directamente es ruidosa. No sé si lo-fi es un término que se podría emplear apropiadamente en este contexto y en este disco, pero como que la idea va por ahí, ¿no? En este disco Lou Reed y compañía toman cada uno de esos instrumentos como elementos para generar muchas veces ruidos, para generar atmósferas un tanto disonantes. Sin embargo, una de las cosas por las cuales amo tanto este disco es que a pesar de su carácter experimental, de su carácter ecléctico, de su carácter adelantado a su época, porque este disco fue en su momento verdaderamente una obra maestra y muchos años después siguió generando influencia. Más allá de esto, digo, o además de esto, es que me parece que el tracklist está perfectamente balanceado, porque aquí hay canciones que balancean muy bien el aspecto experimental y el aspecto más melódico. Por ejemplo, canciones como I'm Waiting for the Man, que tiene un ritmo esquelético e intenso, acompañado por un teclado que no hace como un ejercicio melódico, sino que habla como un lenguaje rítmico, porque va casi que rifeando a la par de las guitarras. Y hablando de la guitarra, en esta canción nos encontramos una guitarra bastante desgarrada, con fraseos muy intensos, pero su carácter rítmico, groovero, si se quiere, con algo de groove, lo hace algo fácilmente digerible por una persona más de oído tradicional del rock. Run 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 es otra canción que va en esta línea, que es muy rock and rollera, que tiene solos de guitarra ultra expresivos y una canción en la que sencillamente toman la guitarra como un elemento casi que a destruir, la revientan. La canción Heroin también puede ser un buen ejemplo en este apartado, donde nos encontramos la incorporación de violines, pero un violín acá que crea una atmósfera como trágica y contribuye a crear un juego rítmico en la canción en la que acelera la pieza, desacelera, acelera, desacelera. La hace muy envolvente en general por esto, aunque al final la canción se hace totalmente un desastre caótico, sencillamente. Luego, por supuesto, tenemos canciones más inmediatas, porque con el paso de los años, de hecho, vamos a ver cómo The Velvet Underground
iba a apelar un poco más al lado pop rock de su sonido. Y esto lo vemos aquí también, ya en ciernes, en canciones como Sunday Morning, que es la canción que abre el disco, que tiene una línea melódica en teclado muy bella, atractiva, probablemente la línea melódica más bella de todo el disco. O canciones como Femme Fatale o I'll Be Your Mirror, donde la línea vocal predominante la lleva no Lou Reed, sino Nico Warhol, que fue una chica que se introdujo a la banda más por presiones del productor y del manager de Velvet Underground, tengo entendido, que por deseo e intención del mismo Lou Reed y de sus acompañantes, a tal punto que para el siguiente disco pues la sacaron, la corrieron, y si el chisme no hubiera llegado mal, se terminaron odiando incluso con esta chica. De todas maneras, la voz de ella tan limpia, tan melódica, pues contribuye también a darle un aire muy atractivo y muy, hasta cierto punto, popero a estas piezas. Otra canción que va en esta línea, por ejemplo, es There She Goes Again, que es una canción corta y con líneas vocales muy inmediatas también, muy atractivas. Pero luego también tenemos el apartado más extraño, bizarro, arriesgado, experimental del disco. Por ejemplo, canciones como Venus is First, donde se incorporan también violines, pero violines absolutamente disonantes. Nada de violines como tradicionalmente se entiende o se asocia el violín a melodías bellas, pulidas para hacer la música épica, no nada. Aquí simplemente crean ruido, puro ruido crean los violines en esta canción. Otra canción en esta línea es The Black Angels Death Song, que tiene una aura medio celta, digamos, con mucha tensión e intensidad provista por las cuerdas, es decir, guitarras y violines también, medio disonantes, medio atonales, y una narración que la terminan convirtiendo en una canción que, aparte de que instrumentalmente es tensionante, vocalmente también nos provee una aura completamente distinta, porque no se canta casi, sino que más bien se narra. Y luego la canción que cierra el disco, mamma mía, qué tema, European Sun, que en un primer minuto nos genera una ilusión, es una canción como de 7 minutos, y en el primer minuto nos genera una ilusión de que es una canción como medio tradicional, pero después de que pasa ese primer minuto, el resto de la canción es una masa ininteligible de caos, como que de improvisación, de ruido. No se entiende qué están haciendo, pero así cierran el disco para demostrarnos que este es un disco completamente arriesgado para su época. Porque claro, ustedes pueden escuchar esto y decirme, oye, rockeando, pero yo he escuchado años después muchos discos y muchas bandas, incluso más experimentales, más ruidosas, con estructuraciones de canción incluso menos convencionales. Yo diría, sí, seguro, pero tengamos en cuenta la época, pongámonos en el contexto. Este disco es de 1967, hace más de 40 años fue publicado este disco, y para esa época un disco de estas características pues prácticamente no había con qué compararlo, Tal vez Mothers of Invention es una banda que se me puede ocurrir, la primera banda de Frank Zappa, pero más allá de eso no hay mucho más, y este disco sentó influencia para los géneros más precarios, si se quiere, o con una intención más precaria del rock, como el rock experimental o el noise rock. Entonces, en ese sentido es un disco histórico y adelantado a su época. Incluso en el apartado lírico también, porque aquí, aparte de que tocan temas como drogas, en una canción por ejemplo como I'm Waiting for the Man, pues básicamente es una historia de cómo se consigue, cómo se adquiere, cómo se compra droga en ciertas calles de Estados Unidos, o Heroin, que directamente tratan el tema del consumo. Y además de eso, en una canción como Venus is First, directamente nos están hablando de sadomasoquismo, de la cultura BDSM y las prácticas asociadas a esto, en una época en la que este tipo de temáticas, sobre todo esta última, pues eran tabú relativamente y estaban recluidas a ciertas prácticas o a ciertos sectores muy específicos, y no para ser tocados en un disco que tiene pretensiones comerciales. Entonces este disco, por donde se lo mire, es un disco histórico, clásico, muy clásico, uno de los discos más clásicos del rock, y bueno, sentó precedentes porque la influencia se iba a ver durante muchos años con muchas bandas y en muchos géneros. Así que bueno, invitados a escuchar este clásico del rock si es que no lo han hecho, The Velvet Underground, la banda The Velvet Underground and Nico, por Nico Warhol, el nombre del disco, una portada icónica también, una gran historia también tiene esa portada. Y bueno, nada más, gracias por ver el video,
Denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita, sigan al canal por las redes sociales que están en la descripción y nos vemos la próxima. Hasta luego.